Marcos capítulo 9, verso número 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería, dice la escritura, que nadie lo supiese. De alguna manera Jesús sí quería pasar desapercibido. Recuerden que no podían ver a Jesús sin que la gente se agolpara, y siempre con un denominador común, esperando que de él sí pueda salir algún beneficio hacia ellos. Jesús de alguna manera quiso tener un tiempo mucho más íntimo con sus discípulos. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo número 9 también, versículo número 43. Evangelio de Lucas, capítulo número 9, verso número 43, dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, verso 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Jesús quería tener un tiempo a solas con sus discípulos para que, como él mismo ha mencionado, la palabra, mi amado hermano, quede de alguna manera bien sembrada en sus corazones. Recuerde que los discípulos eran la continuidad del ministerio de Jesús, porque Jesús tenía que cumplir un propósito, sí, mas sus discípulos serían los encargados de seguir ministrando su palabra, ministrando su poder. Dice en el verso número 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado, dice ahí, en manos de hombres. Es decir, él va a tener su tiempo, y después de mi partida ustedes van a ser los que continuarán esta obra. Mi amado hermano, la interesa de Jesús de darle a conocer su partida tenía un solo fin: que los discípulos estuviesen preparados y listos para continuar la obra de Jesús. Mas sin embargo, cuando uno va al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 9, la Biblia menciona en el verso 32 que los discípulos, luego de recibir la advertencia de Jesús de que se acercaba la hora de su partida, ellos, dicen en el verso 32, pero ellos no entendían esta palabra, ¿sí? No la entendían, y tenían inclusive, dice la Biblia, miedo de preguntarle. Mi amado hermano, algo era seguro: los discípulos todavía no estaban listos. Sí, los discípulos de Jesús pensaban que Jesús, si bien es cierto era un hombre, también habría de tener en su poder la fuerza necesaria para poder evitar cualquier riesgo en su ministerio. Sin embargo, Jesús sí les anunció en el verso 31: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Esa advertencia, de alguna manera, como nadie osó preguntarle a Jesús, mi amado hermano, en el camino, en el trayecto, se armó una discusión. La Escritura menciona en el versículo, acompáñenme por favor, verso 33, Jesús, dice ahí, llegando con sus discípulos, llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Cuando los discípulos asimilaron la palabra, ellos pensaron: bueno, Jesús nos acaba de decir que Él va a morir. Jesús nos acaba de decir que su tiempo se acerca de partida. Mi amado hermano, y entre ellos comenzaron a formular propuestas, diciéndose el uno al otro: bueno, si Jesús va a partir, si Jesús ya no va a estar con nosotros, uno de nosotros debe de tomar el liderazgo. Uno de nosotros debe, de alguna manera, ser el principal. Pero no lo decían con el deseo de servir o con el deseo de hacer la obra de Jesús, sino solamente fijándose en la jerarquía que esto representaba.
Mi amado hermano, la Escritura menciona en el verso número 33 que Jesús les pregunta: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y como muchacho malcriado, mi amado hermano, todos callaron. Nadie, si de alguna manera tuvo la valentía o la osadía para decirle: es que estamos viendo quién te va a reemplazar. Es que estamos hablando acerca de quién ahora va a tomar la jerarquía entre nosotros. Verso número 34. Mas ellos, dice la Escritura, callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser, dice la Escritura, ¿qué cosa? ¿Quién habría de ser el mayor? Este asunto, mi amado hermano, fue de alguna manera tan, diríamos, provocó en el corazón una señal tan honda, tan profunda, que inclusive posterior a esta situación, dos de estos discípulos, hablando de Jacobo y de Juan, continuaron en su corazón, disputando quién habría de tomar, los mejores, diríamos, puestos en el servicio, de Jesús. Mi querido hermano, nos narra la Escritura en el versículo número 34 y 35. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí, diciendo: ¿quién habría de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahondemos en estas palabras, leámoslas por favor. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero, que es igual al último de todos, y el servidor de todos. Amados hermanos, a diferencia de lo que se acostumbra muchas veces a enseñar o a inducir en medio de la sociedad, hablando de que para poder ser considerado alguien importante se debe de ser, mi amado hermano, bien instruido, se debe de ser bien calificado, mi querido hermano, y obviamente bien servido. Para la obra del Señor o en los caminos de Dios es todo lo opuesto. Mientras más uno escala en Cristo, más sirviente se hace de todos sus hermanos. Mientras uno más grande, más fama, por así decirlo, obtiene mayor postura de servicio y de humillación, ha de manifestarse en medio de los grandes líderes. En la actualidad, mi querido hermano, se desdibuja el servicio de la obra, en los caminos del Señor. Ahora no es raro ver, como buen, diríamos así, anfitrión, no es raro ver que inclusive hasta los predicadores llevan un cerco de vigilancia para que nadie toque, entre comillas, al ungido del Señor. Ahora, mi querido hermano, ya no se da esa simplicidad de tener una identificación entre el pueblo, sino que más bien aparecen los predicadores como artistas que solamente asoman en el momento de la predicación y una vez terminado desaparecen de la tarima y nadie puede tener acceso hacia ellos. Mi amado hermano, la jerarquía dentro de la obra del Señor siempre estará asociada con servicio, siempre estará asociada, mi amado hermano, con una postura de humillación, con una postura de ser, mi amado hermano, amigo de la gente. La Escritura nos narra en el versículo número 35 del capítulo 9 de Marcos: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Y cuando habla de ser postrero, no necesariamente se refiere de ser último, el que no está considerado, sino que aquel que quisiera de alguna manera ser beneficiado de algo debe de tener la paciencia suficiente de ser atendido al final. A eso se refería Jesús.
A diferencia, diríamos como a manera de ejemplo, cuando se hace un banquete o se hace algún tipo, diríamos, de agasajo, y el primer plato que sale en una reunión cristiana, muchos suelen decir, obviamente, porque lo sienten en su corazón, primero sírvanle al pastor, ¿verdad? Ahora, pues yo no digo que eso sea malo, pero si toca, mi amado hermano, esperar al último como cualquier invitado, mejor aún. Amén. Mi amado hermano, diríamos la jerarquía que Dios nos llega a otorgar en el servicio no debe de menoscabar al resto del pueblo. El Señor nos ha provisto, mi amado hermano, de una función de servicio, y todo predicador debe de saber cuál es su verdadera posición dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos para servir, para aconsejar, para dar, si fuera posible, nuestras propias vidas en favor de la iglesia de Jesucristo. Jesús lo sabía muy bien, y por eso les había anunciado que prontamente habría de ser muerto por los hombres, porque esa muerte representaría, mi amado hermano, la labor excelsa de Jesús sobre todo su pueblo. La Escritura nos narra en el versículo número 35: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos. Y lo complementa diciendo: el servidor, aún más, ¿de qué dice? El servidor de todos. En el libro de Marcos, mi amado hermano, en el capítulo número 10, Marcos capítulo número 10, Jesús tuvo que ahondar nuevamente con esta situación. Al parecer los discípulos no habían entendido bien cuál era su verdadera función dentro de la iglesia o dentro del ministerio. Del capítulo 10, verso 35 en adelante, quiero llegar hasta el verso 43 y 44. Nos dice: entonces Jacobo y Juan eran dos discípulos. Recuerden que ellos eran conocidos como los hijos del trueno. Eran muy violentos. Hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Es decir, Maestro, concédenos una petición. Amén. ¿Cuántos se acercan así ante Jesús para pedirle algo? Ahora, yo no digo que esté mal que nos acerquemos a Jesús en oración, orando. Lo que podría ser cuestionable es qué le estamos pidiendo en oración. Amén. No todo lo que lleva etiqueta de oración tiene garantía de ser respondido. Mi amado hermano, recuerde, y usted sabe bien desde este altar lo que con frecuencia se suele enseñar: el Señor oye y escucha y responde todo aquello que está conforme a su voluntad. Estos dos se acercaron a Jesús y les dijeron, verso número 35: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y les dice: ¿qué queréis? Le responde el Señor. Ahora él lo sabía. ¿Qué queréis que os haga? Verso 37. Ellos le dijeron: concédenos, que en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu, ¿dice qué? Y el otro a tu izquierda. Mi amado hermano, ¿qué petición era esta? ¿Acaso estas palabras o este deseo y anhelo del corazón tenía un trasfondo de locura? Mi querido hermano, de pronto nosotros como ellos pudiéramos pedir cosas que a Jesús le sorprendería escucharlo de nuestros labios. Pero recuerde que los discípulos de Jesús todavía no habían entendido que Jesús tenía que morir. Y cuando hablaban de la gloria, hablaban de la grandeza del reino que Jesús, para ellos habría de obtener aún en esta tierra.
Recuerde que no todos que los que servían a Jesús creían que Jesús se hablaba simplemente de un reino celestial. Muchos de los discípulos y de los seguidores pensaban que Jesús habría de reinar en esta tierra como rey y para erguirse o levantarse como un libertador sobre el imperio de los romanos. Y ellos pensaban que Jesús habría de reinar humanamente y que habría de ponerse gobernantes en las provincias y que sus discípulos no eran otra cosa más que gobernadores terrenales. Mas sin embargo, Jesús aterriza a sus discípulos. Versículo número 36. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, en los mejores y en los primeros puestos. ¿Qué implicaba sentarse a la derecha y a la izquierda? Que todo aquel que entrara y viera al frente, no solamente viera a Jesús, los vieran a ellos. Amén. Ahora, yo sé, mi amado hermano, que uno se siente importante cuando lo ponen en un lugar importante. ¿Sí? A veces suele suceder cuando, en las pocas veces que nos invitan a predicar, suele suceder que cuando uno va llegando y dice: ¡ay, llegó el pastor! Siéntese aquí, y le ponen la silla delante, y yo me rasco los pocos pelos que tengo y digo: no, déjeme aquí atrás. No me gusta sentarme adelante. Sí, pero hay quienes les fascina sentarse adelante. Más bien levantan la cabeza como tortuga para decir: ya llegué, aquí estoy, ¿a qué hora me llaman? Mi amado hermano, sí, bueno, entiendo, mi querido hermano, sí, que el sentarse no implica en sí mismo, sí, aires de grandeza, sea en el lugar a donde uno lo ponga. Pero Dios, que conoce el corazón, Dios que conoce la intención de nuestros pensamientos, Él sí sabe realmente si tenemos o no tenemos delirios de grandeza. Mi amados, pero en el camino del Señor, el único que es grande es Cristo. Nosotros somos sus servidores, sirvientes, mi amado hermano. Él es el grande, Él es el que debe de ser siempre el primero en todo momento. Y estos dos están frente a Jesús solicitándole algo. Veamos qué le responde el Señor. Entonces Jesús les dijo: no sabéis. Y me encanta porque de alguna manera esto aterriza a muchos en la oración. No sabéis lo que pedís. Es decir, ¿qué cosa me estás orando? Si estuviéramos en la actualidad, ¿cómo están, mi amado hermano, nuestras oraciones? Recuerda que para poder orar, inclusive, para poder orar hay que hacerlo con el entendimiento. Amén. Yo entiendo, mi amado hermano, que de pronto no nos pudiéramos saber la Biblia entera para decir: voy a orar conforme la Biblia, así, letra a letra lo dice. Pero sí debemos por lo menos de poner algo de sentido en nuestras peticiones de oración. Yo sé y entiendo que la lógica muchas veces nos limita a ver el poder y la gloria de Dios. Pero eso no implica de que el Señor está atento razonablemente también, viendo cómo salen nuestras oraciones. Y es necesario que también a la hora de pedirle algo a Dios lo hagamos con el entendimiento y lo hagamos con sabiduría. Estos dos están pidiendo, mi amado hermano, recuerdes, el uno sentarse a la derecha y el otro a su izquierda. Bueno, yo nunca le he pedido al Señor eso, pero si Él me permite, así sea, sentarme en el marco de la puerta, yo me sentiría muy contento. Lo importante es estar ahí, sí, en su reino, amén, sin importar dónde. Mis santos hermanos, Jesús les declara: no saben lo que están pidiendo. Podéis, le dice el Señor. Sí, porque el anhelo de ellos era de estar adelante. Podéis beber del vaso que yo bebo. Y eso era algo, diríamos, que sobrepasaba la gloria que ellos pensaban. O ser bautizados
con el bautismo con que yo soy bautizado. Eso hablando del Espíritu Santo. Y ellos le dijeron: ¿podemos? Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero estas concesiones eran concesiones estrictamente espirituales. Mi amado hermano, porque el beber de su copa y el recibir el bautismo de Jesús no era otra cosa más que ser siempre llenos y estar en la comunión juntamente con el Espíritu de Dios. Porque eso implicaba el comer o el beber de su copa. Y Jesús de hecho los hizo participar en la última cena de su sacrificio, mi amado hermano, de una manera simbólica, celebrando la cena del Señor. Y santos hermanos, ellos también, claro que sí, que experimentaron el bautismo del Espíritu Santo, ya que en el libro de Hechos de los Apóstoles se narra de qué manera la iglesia entera recibió, como lenguas de fuego repartidas a cada uno de ellos, llenándose del poder del Espíritu Santo. Pero ellos, recuerden, ellos querían sentarse el uno a la izquierda y el otro a su derecha. Verso número 40. ¿Cómo les responde a su petición? Pero el sentaros, es decir, el que esté el uno a mi izquierda y el otro a mi derecha, dice Jesús, no es mío darlo. Es decir, a mí no me compete esta, de alguna manera, distribución. Jesús es Dios, sí, pero también es hijo. Y como hijo, sujeto al régimen de autoridad de su Padre. ¿Quién es el que de alguna manera ordena la jerarquía en medio del reino de los cielos? Nuestro Padre Celestial. Él es quien pone y ubica, mi amado hermano, a cada uno según su jerarquía, según su recompensa. Recuerda, mi querido hermano, que toda obra de todo creyente será recompensada por nuestro Dios. El Señor les aclara diciéndoles: no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y yo le aseguro que ellos dos no estarán sentados ni a la izquierda ni a la derecha. Cuando lo oyeron, ¿quiénes estaban también en esa reunión? Los otros 10, recuerden que eran 12. Comenzaron a enojarse. ¿Contra quién? Contra Jacobo y contra Juan. Oiga, eso se volvió allá adentro, un motín. La gente dice: ¿qué es lo que están pidiendo? Me imagino que al inicio de la conversación ellos pensaron que Jacobo y Juan se habían acercado a Jesús para conversar otros temas, pero nunca se imaginaron que estos dos, de alguna manera, cada uno habría ido como un serrucho más grande que el otro. Diciendo: ¿qué Pedro ni qué Pedro? Aquí me quiero sentar yo. El otro: ¿qué tú? No, yo quiero estar primero. El asunto es estar junto a Jesús para que todo mundo al verlo diga: mira, Jacobo está a la izquierda y Juan a la derecha. Y el otro dijo: no, yo Juan a la derecha, estoy a la derecha y tú Jacobo a la izquierda. El asunto es que ellos querían tener una relación con Cristo de jerarquía, pero no de sumisión. Jesús, en el verso 42, porque quiero llegar justamente a estas palabras, Jesús llamándolos, y en ese sentido ya a todos, les dijo, porque recuerden, esta situación no solo estaba en el corazón de dos, estaba en el corazón de los 12. Jesús les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones
se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, o lo que es igual, autoridad. Verso 43, léalo por favor conmigo. Ahora, recuerde estas palabras, mi amado hermano. Recuérdelas y quisiera repetir, por favor, acompáñeme, no pierda Marcos capítulo número 10. Acompáñeme, por favor, a Lucas 9:44. No pierda Marcos capítulo número 9. Y acompáñeme a Lucas capítulo 9, verso 44. Quiero leer estos versículos uno pegado al otro, porque esto debe de hacerse en su corazón. Un versículo, debe de hacérselo en su vida, un versículo que no se les puede desprender jamás de su mente y de su corazón. Verso 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Y si hablo por el contexto, ¿qué palabras? Versículo número 43 del capítulo 9 de Marcos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué cosa, mi amado hermano? Será vuestro servidor. Un distintivo, una característica entre otras muchas de todo buen, diríamos, ministro de Cristo, es que debe de ser un sirviente. Y un servidor, mi amado hermano, no anda, no digo bien vestido, pero no anda limpio cuando hay que ensuciarse. Amén. Un sirviente, a la hora de servir, cuando hay que ensuciarse, se remanga la camisa, se afloja la corbata, agarra la escoba y a barrer, se ha dicho. Y de eso, mi amado hermano, en la actualidad muchos ministros se han olvidado. Todo buen servidor de Cristo tiene que aprender a servir. Muchos dicen, no hermano, yo ya pasé esa etapa. ¿Y qué etapa? La de barrer. ¿Qué etapa? La de limpiar. No hermano, es que yo ya estoy en otro, dicen los muchachos, yo ya estoy en otro nivel. Ah, es verdad, dale una escoba más grande entonces, para que lo alcance. Mi amados, en el ministerio, cuando hay que coger franela, se coge franela. Así como tenemos el privilegio de pronto de coger un micrófono, también tenemos la dicha de saber que estamos en la iglesia y fuera de la iglesia para servir a los hermanos. Y cuando nos toca agarrar una escoba, pues los hacemos con orgullo y lo cargamos mejor que un rifle. Porque con eso también predicamos, mi amado hermano. Con una escoba en la mano también le decimos al mundo que Cristo sigue siendo nuestro Señor y nosotros somos sus sirvientes, mi amado. Y lo decimos y lo hacemos con mucho orgullo. Nuestros apellidos no varían, no cambian, no se hacen más pequeños ni más grandes. Amén. Si se ensucia las manos, luego se limpia, se baña y queda igualito. Amén. Jesús les decía pues, ahora a todos en conjunto, verso 43, pero no será así entre vosotros. ¿Qué cosa no tiene que haber en medio de nuestros corazones? Que los gobernantes de las naciones, ¿qué cosa? Se enseñorean sobre ellas. Mi amado, si algo, un ministro o un servidor de Cristo o un hijo de Dios debe de tener siempre presente para con todos los demás, es que no nos podemos volver señores o amos o dueños de nuestros hermanos. Amén.
Ya suficiente tenemos con los gobernantes seculares y de los tales, ahí los quiero dejar. Suficiente con ellos. En la iglesia, mi querido hermano, nadie puede levantarse contra nadie para creerse superior a ese alguien, porque él ya tiene más años en la iglesia. Hay quienes dicen, este es mi puesto y aquí me siento yo. Usted es nuevo, vaya atrás. Mi amado hermano, no hay mejor dicha que ceder el puesto y decir, venga mi amado hermano, siéntese en mi lugar y disfrute de una mejor manera la presencia de Dios en el culto. Mi querido hermano, nosotros somos servientes y servidores de Jesucristo. Decía el apóstol Pablo, recordando una enseñanza muy viejita, hace algunos años atrás. Sí, él decía que era un hiperete de Cristo. A ver, ¿cuántos se acuerdan de esa enseñanza? Sí. Mi querido hermano, en una de las cartas Pablo mencionaba, hablándole a la iglesia, y nosotros somos, si ténganos los hombres como servidores de Cristo. Y cuando utiliza el término servidores, hay una palabra griega que menciona el término de hiperete. Ese término hace alusión a un sirviente, pero no un tipo de sirviente de mayordomo de casa, sino un servidor como esclavo remero en las barcas romanas. Ese tipo de sirviente, mi amado hermano, tenía una sola función: estar encadenado en los remos, sí, todo el tiempo de vida. Solamente se lo desencadenaba para tirarlo al agua y ser reemplazado por otro. Estos se sentaban en un tronco hueco, sí, que iba directamente al mar, y ahí se sentaban y hacían sus necesidades. Ahí morían, mi amado hermano, sirviendo obviamente en las galeras para poder conducir a los romanos en las batallas o en los navíos o en los embarques comerciales, a donde quiera que ellos sí eran llevados. Así decía Pablo, refiriéndose al pueblo del Señor: téngannos los hombres como personas dispuestas a morir para servir. En el versículo número 43, Jesús le dice a los suyos: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, o quiera ser el de más grande estima, será siervo de todo. Este término siervo, el griego, sale con el término doulos, que era igual como un esclavo comprado como sirviente. Todo aquel que quiera ser grande debe de ser esclavo de todos. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? Un esclavo no hace lo que él quiere. Un esclavo hace lo que su amo le ordena que haga. Amén. Mi querido hermano, dice el Señor en el versículo 45 de este capítulo tan precioso de Marcos 9: porque el Hijo del Hombre, y ahí da la razón, y eso es lo más maravilloso, que Cristo siempre predicó con su ejemplo de vida. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, e inclusive para dar su vida en rescate de muchos. Mi amado hermano, si retomamos por favor el Evangelio de Marcos capítulo número 9, en los versículos anteriores, recuerde que hemos tomado el verso 33 en adelante, nos dice: llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutíais o qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí. Y esto me interesa bastante. Cuando la palabra dice disputar,
a diferencia de discutir, es que todos estaban queriendo, sí, en este caso, la dignidad que quedaría vacante luego de la partida de Jesús. Sí, yo me imagino a los 12, cada uno de ellos teniendo su argumento personal, sí, sus atributos para poder decir: yo debo de quedar en ese lugar, ya que Jesús ha anunciado su muerte. Yo me imagino, mi amado hermano, porque están los 12, todos estaban discutiendo. Yo me imagino como primer puntero ahí a Pedro. Si alguien quería ese lugar, era Pedro. Pedro debió haber tenido un argumento muy sólido. ¿Por qué? Él debió haber dicho: yo caminé sobre las aguas. Ninguno de ustedes lo ha hecho. A ver, ¿quién caminó sobre las aguas? A ver, rapidito, díganme entre los 12. Bueno, la verdad no. Pero de pronto salió otro. Hay otro que debió haber dicho: tú caminaste sobre las aguas, pero yo me recosté sobre el pecho de Jesús. ¿Quién era ese? El discípulo amado, Juan, ¿verdad? Él debió haber dicho: yo me recuesto, le escucho el corazón. ¿Tú le has escuchado el corazón? No, tú estás descalificado. Mi amado hermano, y ahí debieron haber salido los hermanos Jacobo y Juan también. Ese era otro. Estos dos debieron haber dicho: es verdad, pero el Señor a nosotros tanta confianza nos tiene que nos llamó los Boanger, los hijos del trueno. El Señor te ha puesto un apodo bonito. No, fregado, no entra. Cada uno tenía lo suyo. Yo me imagino a Judas: ni esto no es ni de sobre las aguas ni de escuchar. A mí el Señor me dio el cargo de manejar las finanzas. Soy administrador. A ustedes les han dado esa dignidad de manejar los fondos de Cristo. No, ¿verdad que no? Yo soy el tesorero. Yo quiero que estar ahí. Yo tengo que estar ahí. Mi amado, cada quien tenía su argumento. Recuerda, venían disputando por el camino quién sería el reemplazo de Jesús. Y esto sí nos pone en entredicho, porque hay quienes caminan en su vida cristiana sacando pecho de los dones, pero no sacan, mi amado hermano, las manos para ensuciarse junto a una persona que lo necesita. Hay quienes pueden decir: uy, el Señor a mí me usa, hermano. Modestia aparte, hasta muerto resucita. Mi amado hermano, déjame recordarte, si te has olvidado, que tú no haces nada. Todo aquel que lo hace es Cristo a través de ese vaso imperfecto, mi querido hermano. Recuerda que tú eres vil. En sus manos es que logra hacer algo por su misericordia. Amén. Todos venían discutiendo, mi querido hermano. Todos. Entonces Jesús cogió al primero, al que lo iba a reemplazar lo cogió. Vamos a ver a quién le eligió el Señor. Versículo número 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, y yo creo que esta primera parte debió haber sorprendido a todos: si alguno quiere ser el primero. Yo me imagino que hasta ese momento todos los discípulos dicen: ahora me elige a mí, ¿verdad? Ahora me elige a mí. Si alguno quiere ser el primero, será, ¿qué cosa? El último. Recuerden que el último iba en función de ir cediendo posición, ir cediendo privilegios, ir cediendo, mi amado hermano, las condecoraciones. Sí, a usted a veces no le ha pasado estar en una fila y ya va viendo que ya los que van saliendo de punta cada vez le van poniendo menos en el plato, y uno dice: alcanzaré la presa. Y a veces pasa que uno llega y dice: bueno, va el arrocito, pero ya el pollo se acabó. ¿A cuánto les ha pasado así, verdad? Y uno dice: uy, ¿por qué no me puse primero? ¿Verdad? Mi amado hermano, a veces toca comer el arroz solo, sí, y tener la satisfacción de que mi hermano en la fe está masticando la mejor presa. Amén. Mi querido hermano, Jesús les dice: será el postrero de todo, y como consecuencia de eso dice: y el servidor de todos.
Y para reforzar el asunto, Cristo hace algo adicional. Verso número 36. Léala por favor conmigo. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, ¿sí?, les dijo. Ahora, ¿quién tomó, sin amado hermano, a una criatura? Y los puso en medio de ellos y les dijo: el que reciba. Y ese asunto de recibir no solamente era de coger un niño, era de cuidar al niño, era de nutrir al niño, era de proteger al niño en sí mismo, era como de adoptar al niño. El que reciba en mi nombre a un niño. Esto no se trata de hacer actos de política en tiempos de campaña. ¿Qué hacen, mi amado hermano, en tiempos de campaña los políticos? En tiempos de campaña agarran pala, agarran pico, construyen casas, ¿verdad? Reparten besos, parecen enamorados, reparten besos a todo el mundo, ¿verdad? Se ensucian, regalan camisetas, todo, ¿sí? Todo, son amigos de todo. Pero una vez llegado a donde tienen que llegar, usted pregunta por ellos a ver si le da una cita, ¿verdad? Mi amado hermano, la Escritura nos dice: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe igual. El Señor va en sintonía de la propuesta inicial. Esto no significa de que ustedes sean grandes, porque a la larga, cuando ustedes son tan condescendientes con alguien como lo pueden ser con un niño, igual es a mí a quien lo están honrando, es a mí a quien están dando honor, es a mí a quien están venerando, no a ustedes, sino a mí. Jesús así lo menciona: el que recibe en mi nombre a un niño como este, dice, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, ¿qué dice el Señor? No me recibe a mí, sino ¿a quién? Al que me envió. Acompáñeme por favor en el Evangelio según San Lucas. Perdón, el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 13. Con esto terminamos. Evangelio según San Juan, capítulo número 13. ¿Ya lo tiene? Versículos versos número 16 al 20. 15, perdón, al 20. Porque ejemplo os he dado. Recuérdalo. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo o el esclavo no es mayor que su Señor. Eso significa que dentro del cuerpo de Cristo nadie puede ocupar un rango superior a ningún otro, sin que implique esto de que el uno sea un esclavo o el otro sea su Señor o su amo, su dueño. En Cristo, tanto el jefe como el empleado, si los dos se congregan en una misma iglesia, mi querido hermano, en la iglesia y fuera de la iglesia, ellos son hermanos en Cristo Jesús. Amén. Versículo número 16. El siervo no es mayor que su Señor,
ni el enviado es mayor, dice ahí, que el que le envió. Si sabéis estas cosas, es decir, si estás atento y realmente aceptas esta palabra, bienaventurados seréis si las, no si las sabes, sino si las hiciereis. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, y ahí habla acerca de Judas, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Verso 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Verso 20, léalo por favor. Mi amado hermano, concluyendo este mensaje en el Evangelio según San Marcos, que es el texto inicial que hemos tomado, Jesús dice en el capítulo 9, versos 36 y 37: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Mi querido hermano, ¿con qué tipo de corazón estamos identificados dentro de una iglesia? ¿Eres acaso de aquellos que desean ser el centro de atención de los demás? ¿O eres de aquellos que tú simplemente te descolocas para poner a otro en tu lugar, y tú brindarle la atención que él se merece? Si eres de los primeros, estás muy mal ubicado dentro de los planes de Dios. El Señor no nos quiere como centro de atención. El Señor quiere que nosotros atendamos a los demás, porque Él nos ha dado el ejemplo de hacerlo de esta manera. Amén. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale una fuerte ofrenda de aplauso a ese Dios de misericordia y de amor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, porque nos has permitido poder escuchar tu palabra.